Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Bueno, como sabéis, hace unos meses he empezado a coleccionar moneda griega y moneda romana ya un poco más en serio. Sí que tenía algunos ejemplares significativos, como ya creo que os he comentado. Entonces, hoy lo que quiero hablar es de qué problemas me he encontrado yo a la hora de empezar a montar una colección de moneda clásica, tanto romana como griega. Tenéis que perdonar el estado de mi voz hoy, porque no la tengo muy bien, me encuentro un poco afónica, pero no quería pasar la oportunidad de grabar este vídeo mientras pues vamos disfrutando de estos bronces griegos que ya estáis viendo, que son pues lo que espero que sea el inicio de mi colección. Bien, en primer lugar, yo nunca me he atrevido a meterme en serio a comprar moneda griega y romana porque me parece que dentro de toda la numismática, la griega y la romana es una numismática bastante compleja, al menos para mí, ¿no? Que soy más de moneda moderna y contemporánea. Es una numismática muy compleja, pues porque abarca un territorio muy extenso y una época muy extensa también, ¿no? Son bastantes siglos de numismática, además con un montón de cecas y acuñaciones, bueno, pues de todo tipo, ¿no? Aparte de eso, también me daba bastante miedo empezar a coleccionar moneda clásica, griega, romana, pues por cómo tenemos la situación los numismáticos últimamente, ¿no? Entonces, pues era un poco como que no me atrevo porque parece que las monedas tienen tierra, no vaya a ser que vengan que no vengan pero bueno, estoy comprando moneda en subasta sin ningún problema. Ya os he comentado que la moneda clásica la compro fuera de España, por varios motivos, pero vamos, entre ellos por este. Y bueno, y era un miedo que yo tenía, ¿no? Pero bueno, este miedo poco a poco se me va quitando porque realmente es que no hago nada malo coleccionando este tipo de monedas. Entonces, el primer problema, como ya os he dicho, es el tema del estudio de este tipo de monedas. Esto requiere muchísima dedicación, muchísimo tiempo, pero bueno, si te lo tomas como un pasatiempo, pues vas aprendiendo poquito a poco y tampoco es algo que cueste trabajo, porque si te gusta es que no es ningún trabajo, es más un disfrute. Así que claro, cuando empiezas a coleccionar pues no tienes ni idea de nada. O sea, tú miras las monedas, unas te llaman la atención y otras no, simplemente. Aquí viene el segundo obstáculo y gran obstáculo, que es el precio de algunas monedas. Claro, cuando nos ponemos a mirar esas bellezas griegas de tetradracmas de plata en una calidad impresionante, pues evidentemente hay monedas que uno no se puede permitir comprar todos los días. Así que bueno, pues hay que ser consciente de ello y empezar por algo pues bastante más sencillo. Bueno, sencillo no, pero bastante más económico. Entonces, en mi caso han sido los bronces griegos, que también me parece que son bellísimos. Y en el caso de moneda romana, pues lo que estoy comprando últimamente son antoninianos, que son más económicos. Sí que es verdad que he comprado también, que os he enseñado, algún denario y bueno, y también algún sestercio, que ya os enseñaré en algún vídeo. Pero bueno, el precio es una gran dificultad. Las monedas clásicas pues son caras, pero a ver, al igual que si te vas a coleccionar una moneda de siglo XVIII o XIX en una calidad espectacular y que sea escasa, también te va a costar, ¿no? Entonces, pues nada, pues es saber lo que uno va a poder tener y lo que no, simplemente. Y estas otras bellísimas y carísimas, pues yo me conformo con disfrutarlas viéndolas y ya está. Viéndolas en el catálogo, me refiero.
Bueno, ese sería un gran problema. Después está, para mí, otro problema que me he encontrado, pero eso ya es una cosa personal mía, porque yo soy una persona de ciencias, nunca estudié griego clásico. Sí que es verdad que manejo el alfabeto griego, pues porque por mi profesión se utiliza bastante. Entonces las letras del alfabeto tal cual las sé distinguir, pero todavía me cuesta leer mucho las leyendas en griego. Entonces, esto es un problema porque, claro, las casas de subastas alemanas, holandesas, etcétera, hay algunas que sí que vienen con la descripción perfectamente, pero hay otras que no. Hay otras que simplemente su descripción consiste en Roman coin o Greek coin. Entonces, pues las tienes que clasificar tú. Y claro, a la hora de clasificarlas, pues es una locura si no eres capaz de leer bien las leyendas. Entonces eso nos lleva a pues el otro problema, y es que cuando yo he empezado a comprar bronces griegos no tenía ningún manual, ningún catálogo, ningún libro de moneda griega. Entonces lo primero que hay que hacer es comprar bibliografía, aunque sea la bibliografía básica. Ahora mismo yo lo que tengo pues es a David Sear, que supongo que es por donde se empieza siempre, y aprender a manejar estos catálogos. Este es bastante sencillo de manejar, pero claro, si no conoces, pues lo que decía antes, si no conoces la moneda, no sabes ni siquiera a qué periodo pertenece o a qué zona pertenece, pues es una locura. Entonces hay que intentar leer por lo menos lo que es la leyenda para poder saber o situarnos un poquito y poder clasificar o encontrar la moneda. Claro, esto tiene un problema, y es que a la hora de pujar, tú estás pujando a ciegas, porque tú ves una moneda que te gusta, pero si te pone Greek coin, no sabes qué es, no sabes qué valor tiene, no sabes cuánto tienes que pujar, ¿vale? Entonces, mi consejo: antes de pujar por nada, hay que intentar averiguar qué es esa moneda, buscarla, clasificarla antes de pujar para poder buscar qué precio estimado o en cuánto se ha rematado en otras subastas. Porque a lo mejor si te pones a pujar a lo loco, estás pujando y crees que una moneda lo vale, y luego resulta que no vale eso, simplemente que alguien se ha picado contigo y ha seguido pujando, y al final te has llevado una moneda por el doble o el triple del precio que realmente tiene, ¿no? Entonces, esto también es un problema, porque claro, yo en mi especialidad, en lo que yo suelo comprar, yo sé más o menos en cuánto se puede valorar la moneda o cuánto tengo que pujar por ella, o si es rara o no es rara. Pero en estos casos de antoninianos o de moneda griega, de cualquier tipo, de cualquier zona, pues ando un poco perdida. Eso es otra dificultad que también lleva bastante tiempo, porque a lo mejor te tiras una hora buscando una moneda para saber cuánto vale para poder pujar por ella, y luego resulta que no te la llevas, ¿no? Bueno, yo no creo que sea tiempo perdido, creo que es tiempo invertido. Todo lo que es saber es bueno, pero bueno, fastidia un poquillo, la verdad. Bueno, y otra dificultad que me encuentro o que me he encontrado es que, claro, al principio, como no tienes de nada, pues empiezas a coleccionar y te encuentras con que tienes monedas, pues yo qué sé, de Misia, de Macedonia, de un montón de épocas y de zonas diferentes, y es una locura a la hora de ordenarlas, ¿no? Entonces, lo que estáis viendo aquí es una bandeja provisional. La mayoría no están totalmente clasificadas, es decir, igual pone de dónde son o qué son, pero le faltan datos. A todas le faltan datos, a casi todas. Y luego, aparte, no están ordenadas cronológicamente. Esto lo tengo que hacer, todavía no lo he hecho. Sí que las he ordenado por zonas. Le tengo que dar una vuelta a la manera de ordenar. Esto a mí también me supone un problema. Es un problema que, por ejemplo, con la moneda
contemporánea y moderna no tengo, porque es sota, caballo y rey, ¿no? O sea, es fácil de ordenar, pero claro, esta moneda, la moneda romana, la moneda antigua, admite diferentes maneras de clasificarlas, ¿no? Y bueno, pues simplemente decir que yo he empezado a comprar sin tener absolutamente ni idea por la belleza que tienen estas monedas. Es decir, a mí lo que me atrae de la moneda griega es la estética, la iconografía que tienen, el gusto a la hora de, bueno, de grabar estas maravillas y aparte el que es absolutamente sorprendente que en esa época, o sea que aquí hay monedas que tienen 2000 años, 2300, 2400, y cómo acuñaban, o sea, ríete tú de las acuñaciones de ahora, que vamos, es que son comparadas con esto. Entonces, el arte de la moneda me parece bellísimo. Y aunque no controle esa parte de la historia, ¿no? Esa parte histórica y tal, que bueno, ahora ya poquito a poco voy haciéndome y voy controlando más, simplemente con el hecho de poder disfrutar visualmente de ellas y tenerlas en la mano y tocarlas y ya os digo, mirarlas con la lupa, leer las leyendas, con eso ya para mí es más que suficiente por ahora. Así que bueno, poquito a poco iré comprando cosillas sin dejar de lado mi colección principal, que como ya sabéis es moneda mundial de los siglos del 18 a principios del 20 y bueno, y sobre todo portuguesa, alguna medieval también, pero bueno, añado esto. Y bueno, no sé qué os parecen mis monedas, veis que algunas están en mejor calidad que otras. Por ahora para mí es suficiente en esta calidad, no necesito que estén extraordinarias. Bueno, y si os tuviera que dar un consejo, pues a ver, que miréis mucho vídeo de internet de los canales top en moneda clásica, pues ya sabéis, Classical Numismatic, Numis Channel, no sé, gente que hace vídeos muy didácticos donde te enseñan bastante, Diver Numis, Atomic Wealth, que también está empezando ahora y enseña mucho lo que se puede ir haciendo, cómo va montando su colección. A Jerome de Numis Canal, que tiene una colección preciosa y además pues se dedica a disfrutar de su colección y sus vídeos son muy entretenidos. Y bueno, no sé si se me olvida alguno, pero bueno, ya sabéis que para mí todos los miembros del grupo de Numismática Activa pues tienen unos canales espectaculares. Entonces hay algunos que están más especializados en moneda clásica y si queréis aprender de ellos vais a aprender muchísimo. Luego, segundo consejo, antes de comprar las monedas, comprar bibliografía, al menos lo básico. Antes de ponerse a coleccionar, tener al menos una orientación, libros básicos para poder coleccionar y luego ya si os especializáis en alguna moneda, algún tipo, alguna región en concreto, pues ya libros más especializados, ¿no? Por último, mi último consejo, que ya lo he dicho, es que antes de pujar, pues miréis bien hasta dónde pujar, cuál es el precio real de la moneda y una cosa muy importante que se me ha olvidado es el tema de que la moneda no sea una falsificación, aunque esto ya es más complicado porque además siendo novato pues nos la cuelan a veces sin que nos enteremos. Pero bueno, pues es que de los fallos también se aprende. Es otro de los consejos, que no tengáis miedo de comprar por si es falsa. Hombre, a ver, miradlo, evidentemente, pero que si alguna vez os cuelan alguna, pues también podemos aprender de eso.
Es más, yo estas monedas las tengo ahí para posibles comparaciones, para poder comparar en el caso en que quiera adquirir una igual, saber si tiene pinta de falsa o no. Bueno, y creo que ya me he enrollado bastante. Espero que hayáis disfrutado mientras estaba hablando de estos broncecitos que a mí me parecen preciosos, que todavía estoy en proceso de clasificar. Si habéis visto alguna clasificación que veáis que no es correcta, pues me lo podéis dejar en los comentarios, os lo agradecería muchísimo, ya que yo pues voy clasificando lo que yo creo, pero pues soy muy neófita en este sentido. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Ahora de vez en cuando haré vídeos pues también de moneda clásica, aunque ya sabéis que principalmente seguiré con mis vídeos de siempre. Y espero veros. Bueno, espero que me veáis. Un saludo y hasta pronto.